Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de CNN Prime. Les damos la bienvenida a esta, además, segunda quincena de febrero en que vamos a acompañarlos en la revisión de las noticias a partir de ahora. El Ministerio Público y la Municipalidad de Maipú anunciaron que apelarán a la resolución del 9º Juzgado de Garantía que revocó la prisión preventiva de la exalcaldesa Katy Barriga. La exautoridad ya se encuentra en su casa cumpliendo con el arresto domiciliario total. Su defensa indicó que ella nunca debió haber estado en prisión. El subsecretario del Interior tuvo que salir a explicar por qué el gobierno decidió querellarse por ley de seguridad del Estado tras el ataque con perdigones contra un helicóptero en Coyipulli. Según Luis Cordero, los antecedentes del caso hasta ahora no se ajustan a los ilícitos previstos en la ley antiterrorista, aunque estará atento a los avances de la investigación. Y la ministra Aysén Echeverri sostuvo que no es fácil recortar el gasto público tanto por compromisos legales como por los subsidios. Esto tras el emplazamiento de Evelyn Matei, quien llamó a reducir dicho monto en $3.000 millones. La vocera subrogante resaltó que ya se ha controlado el aumento de la deuda y el Ejecutivo está enfocado en fortalecer el crecimiento. Y en temas internacionales, también vinculados con la economía, Javier Milei calificó como un cachetazo el escándalo que provocó tras promocionar una criptomoneda que perdió estrepitosamente su valor. El mandatario argentino admitió conocer a los creadores del activo digital y dijo que esperará a que la justicia resuelva si actuaron de buena fe. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Bienvenidos. La Municipalidad de San Bernardo decidió iniciar acciones legales luego de la mortal balacera ocurrida la noche de este domingo en una fiesta clandestina. Felipe Hernández se nos va a contar todos los detalles. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenas noches, Mati. Efectivamente, son hechos que son condenables en todos los sentidos y también una situación que fue, considerada por todos como lamentable. Vamos a ir detallando rápidamente algunos antecedentes que se han ido conociendo en el pasar en los últimos instantes, y es que a propósito de lo que tú mencionabas de las acciones que ha desarrollado la Municipalidad de San Bernardo en torno a este hecho, es que se presentaron algunas acciones judiciales, las que fueron acogidas por los tribunales, por lo tanto se van a realizar o se van a iniciar los procesos judiciales para poder sancionar a aquellas personas que se hagan responsables de los hechos ocurridos durante la noche del día de ayer, en el marco de esto que se ha denominado un parcelazo, ahí en el sector de Avenida Las Acacias, en la comuna de San Bernardo. En este lugar, en la jornada de ayer, se realizó un partido de fútbol. Luego de eso se realizó una especie de celebración, de fiesta, en la que habían personas adultas y también niños. Bueno, fue muy cercano a la medianoche cuando un sujeto, que eso se está investigando si es que habría llegado hasta el exterior de este recinto o bien habría ingresado. Lo cierto es que este sujeto sacó un arma de fuego y comenzó a disparar de forma indiscriminada en dos instancias, porque no le bastó justamente con disparar varias veces en una primera vez, sino que además dejó pasar un par de segundos para volver a disparar cuando ya estaba desatado el pánico por parte de las personas que estaban y que habían asistido hasta este lugar, pagando incluso una entrada. Estas personas habían estado compartiendo 15.000 pesos, era aproximadamente el monto que habían desembolsado para poder estar en este partido de fútbol y posterior a ella, a esta celebración donde había de todo. Había música, había alcohol, de todo en este lugar, en lo que, como te señalaba Mati, señores televidentes, se ha denominado este parcelazo en la comuna de San Bernardo. Y la situación desencadenó no solamente el pavor por parte de las personas que asistieron, sino que además dejó este sujeto que llega disparando, dejó a 3 personas heridas. 2 de ellas fueron llevadas hasta el Hospital San José, una hasta el Hospital Parroquial de San Bernardo. Una de estas 2 personas que fueron derivadas hasta el Hospital San José termina falleciendo. Quiero invitarlos a que revisemos un ambiente del momento en el que este sujeto
ya con todo desatado, con el pavor, con el terror que generó todo esto en los asistentes a este parcelazo, bueno, vuelve a disparar. Pongan atención al ambiente, pongan atención al sonido de no solamente los gritos, sino que además de los disparos. Hecho que está siendo investigado por el equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público y que llegó justamente hasta este lugar para poder recabar también antecedentes en conjunto con la Policía de Investigaciones. Bueno, ¿qué dijeron desde el equipo persecutor? Revisemos justamente las declaraciones. Sí, se está trabajando con la Brigada de Homicidios para establecer los motivos por los cuales un sujeto habría efectuado disparos en contra al menos de 3 personas, una de las cuales falleció lamentablemente y 2 personas resultaron también lesionadas con estos disparos. Lo que estamos revisando es que esta sería una fiesta que estaba organizada, había un cobro por el ingreso a esta fiesta. Se logró establecer que también no había permiso para la venta de alcohol, se incautó una cantidad alta de dinero y se cursó una infracción al administrador de este local por la venta de alcohol sin tener los permisos pertinentes y obviamente este sector, al menos la gente que habría llegado a esta fiesta era un grupo cerrado, no había una publicidad amplia para cualquier persona, sino que para determinado sector de personas que tenían el contacto de los organizadores de esta fiesta. Las 3 personas heridas, una de ellas fallecida y que fue constatado su fallecimiento al interior del hospital de San José, serían de nacionalidad colombiana. No se sabe a ciencia cierta, Mati, si es que estas personas, las personas heridas, quedaron en la línea de fuego o bien este sujeto estaba buscando al menos a una o a todas las personas que fueron heridas. Eso tiene que ser, bueno, finalmente generado la correspondiente investigación y poder establecer si es que eso fue o no de esa manera. Lo cierto es que estas 13 personas, al menos las 12 que se mantienen todavía vivas, y con atenta mirada, observación médica, tanto en el hospital parroquial de San Bernardo como en el hospital de San Juan de Dios, bueno, están justamente bajo diagnóstico reservado producto de las lesiones graves que generaron estos disparos y estos impactos balísticos que recibieron. Por otro lado, la situación de este recinto, que tiene características de recinto deportivo, pero además habría estado realizando algunos eventos, bueno, aparentemente no tenía todos los permisos para funcionar de esta manera y llegó hasta el lugar con toda la contingencia que estaba pasando en ese minuto, la investigación correspondiente por parte de la PDI, también el equipo contra el crimen organizado y homicidios. Se apersonó en el lugar el administrador municipal, quien está ostentando el cargo, mientras Christopher White, actual alcalde de San Bernardo, se encuentra con feriado legal, bueno, está siendo el alcalde subrogante de la comuna de San Bernardo. Llegó con un anuncio. ¿Cuál es este? Bueno, que se va a clausurar este recinto, el cual por parte de los vecinos ha recibido múltiples denuncias por parte de los funcionarios municipales de la comuna de San Bernardo. ¿Por qué? Porque si bien hoy, o más bien en la jornada del día de ayer en la noche, se produce esta balacera y quedan 3 personas heridas, no es la primera vez que suceden situaciones de estas características, dicen los vecinos. Esto es lo que manifestó el alcalde subrogante de San Bernardo a propósito de esta clausura al recinto en el cual ocurrieron estos hechos. Las medidas que vamos a tomar como municipalidad, en primer lugar, en el transcurso de esta mañana generamos un decreto alcaldicio, el cual se encuentra firmado para proceder a la clausura de este lugar y evitar que ocurran este tipo de incivilidades nuevamente. Vamos a ejercer acciones legales correspondientes, nos hemos reunido con nuestro equipo jurídico municipal, donde estamos teniendo y evaluando todos los antecedentes respectivos para que este tipo de hechos y situaciones no vuelvan a ocurrir en San Bernardo.
Y comentar también respecto de algunas situaciones. ¿Por qué? Porque no solamente en San Bernardo hubo una situación grave en cuanto a uso de armas de fuego y que deja finalmente este desenlace, un homicidio consumado y 12 frustrados. Desde la madrugada del día domingo, es decir, de la madrugada del día de ayer, pasada la medianoche, durante el último día del fin de semana, se registraron varios episodios donde las armas de fuego estuvieron presentes y personas lesionadas, obviamente que resultaron. En Colina hubo 3 personas baleadas al interior de una toma, se denomina esta toma Los Dominicanos. Bueno, en este lugar personas extranjeras recibieron impactos de bala, fueron derivados hasta el hospital San Juan de Dios, también acá en la comuna de Santiago. Por otro lado, hubo 2 hechos en la comuna de Peñalolén que también había presencia de armas de fuego, al menos eso es lo que se está investigando. 2 personas, uno en cada punto, uno en Las Perdices, otro en otro punto de la comuna de Peñalolén, resultaron con impactos balísticos. Ambas personas se mantienen en riesgo vital y con diagnóstico incluso reservado. No se sabe todavía cuál es la situación o la evolución que han tenido estas personas. Y por último, sucedió otro hecho, también en la jornada del día domingo, en la comuna de La Pintana. Ahí un joven de 18 años también recibió impactos balísticos. Este último hecho es gravísimo, Mati. ¿Por qué te lo digo? Porque en este caso la situación fue que a las afueras de un almacén, este joven de 18 años habría estado justamente comprando en este lugar, habría salido, llegan un grupo de sujetos y comienzan a disparar de forma indiscriminada en contra de esta persona. Se encuentra también con diagnóstico reservado y todo hace prever que se mantendría en estado de riesgo vital. Bueno, son algunos de los episodios que han ocurrido en las últimas horas y donde las armas de fuego, las personas heridas con disparos, han sido finalmente el resultante. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, tuvo palabras para referirse a estos hechos y puntualmente referido a lo que tiene que ver con San Bernardo. Bueno, le preguntaron directamente, ¿esto tiene alguna luz respecto de crimen organizado de por medio? Esta es la respuesta de la autoridad de gobierno. Es una actividad que por ahora estaba convocada, se realizó en redes sociales para participantes de una determinada nacionalidad, que eran colombianos. No tenemos antecedentes específicamente de organizaciones criminales hasta ahora, como antecedentes simplemente una cuestión que forma parte de la investigación en la actualidad. Por ahora lo que sabemos es que es una convocatoria a una fiesta, clandestina por cierto, que generó esta situación, que generó homicidios. Quienes están detrás de la organización de esa fiesta es un asunto que forma parte de la investigación. Cuánto de eso está vinculado como un hecho de organización criminal también forma parte de la investigación. Una situación entonces que se está investigando, Mati, la situación sucedida en San Bernardo, porque hasta ahora todavía no hay paradero del atacante que deja entonces a una persona finalmente fallecida y a otras 2 en riesgo vital. Bien, Felipe, muchísimas gracias por este completo informe. Que tengas muy buenas noches. Igualmente, chao, chao. Y nos vamos a la arena política porque se acerca marzo, les decía, y con ello las definiciones de los diferentes bloques políticos respecto de las elecciones presidenciales de este año, como por ejemplo hacer o no primarias. La carrera a la moneda la lidera hasta ahora la banderada de RN y la UDI, Evelyn Matei, seguida por la expresidenta Michelle Bachelet. Colomba Eichholz nos va a entregar los detalles. El 29 de junio se llevarán a cabo las elecciones primarias presidenciales de cada pacto, opcionales para cada partido y coalición. Y es poca la definición que hasta ahora han tomado ambos sectores políticos. Desde el oficialismo aún esperan la decisión de la exmandataria Michelle Bachelet para saber si se suscribirán a este mecanismo. En tanto, en la oposición, la idea de realizar primarias amplias en el sector ya comienza a hacer historia. Cada día se alejan las primarias en nuestro sector, fundamentalmente por
la actitud divisionista de Kast y Kaiser. Ellos han encontrado una excusa en la discusión previsional para decir, mire, nosotros no podemos construir en común, pero los chilenos son inteligentes y se dan cuenta que un cambio de rumbo en Chile requiere mayorías parlamentarias, mayoría electoral y capacidad de gobernabilidad, y creo que hoy día eso lo ofrece Chile Vamos. Y así también lo refleja el electorado en la última encuesta Plaza Pública realizada por CADEM, donde la abanderada presidencial de Renovación Nacional y la UDI, Evelyn Matei, reúne un 55% de la intención de voto, seguida por la expresidenta Michelle Bachelet con un 50% de las preferencias. En tanto, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, se ubica más abajo con un 40%, mientras que Johannes Kaiser se acerca con un 35%. Con respecto a los emplazamientos de ciertos personajes de Chile Vamos, recordarles que fueron ellos los que en su momento torpedearon todo tipo de acuerdo o posibilidad de ir a una primaria conjunta al aprobar una reforma de pensiones que sacrificaba la propiedad de los trabajadores sobre sus cotizaciones. Diferencia que abrió la puerta para que los candidatos de extrema derecha que no suscribieron el acuerdo previsional compitan en una primaria presidencial. Ahora, con la negativa del Partido Republicano, quienes han reiterado sus intenciones de ir directamente a primera vuelta, la propuesta del Partido Social Cristiano y el conglomerado Nacional Libertario, aún en formación, se vuelve cada vez más difícil de suscribir. De no existir primarias amplias, hacer primarias parciales afecta también la elección de parlamentarios, por lo que no es fácil. Los socialcristianos ya decidimos ir a primera vuelta. No obstante lo anterior, estamos abiertos siempre a la unidad. Unidad que también estarían buscando en el socialismo democrático, pues desde el retorno a la democracia siempre han apoyado al mismo candidato. Eso sí, aún aguardan la decisión de la expresidenta Michelle Bachelet para tomar una definición. En tanto, desde el gobierno se muestran convencidos de un eventual triunfo de su sector que le pueda dar continuidad a la actual administración. Desde el retorno a la democracia, los partidos socialistas y por la democracia han enfrentado juntos las elecciones presidenciales. No creo que esta vaya a ser la excepción. Ya sea con la expresidenta Bachelet, con la ministra Tobá o con quien sea, creo que va a primar el diálogo, el entendimiento y un sentido de realidad. Nosotros vemos no solo grandes liderazgos, hombres y mujeres en los partidos progresistas, sino que una agenda del gobierno que se proyecta también desde el progresismo, y eso, no tenemos duda, va a ser considerado por los votantes a la hora de escoger al próximo presidenta o presidente de nuestro país. Respecto al mecanismo para elegir a los candidatos presidenciales en el oficialismo, el aspirante a la moneda, Jaime Mulet, que representará a la Federación Regionalista Verde Social, se ha suscrito a la idea de la democracia cristiana, que propone separar al sector y realizar 2 primarias con el objeto de marcar las diferencias que mantienen con el Partido Comunista, panorama que se definirá en marzo. Lo veíamos antes de la pausa, un nuevo sondeo de CADEM arrojó que un 50% votará o podría elegir a la expresidenta Michelle Bachelet como carta presidencial, lo que tiene al oficialismo a la espera de su decisión. Solamente la separarían 5 puntos de la candidata de Renovación Nacional y la UDI, Evelyn Matei. Para hablar sobre este tema, está aquí en el estudio de CNN Chile el exministro del Partido por la Democracia, Sergio Bitar. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos, un dirigente muy connotado del PPD, con influencia dentro de su partido, partido de la ministra Carolina Toá. Así que bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, aunque no sé qué tanta influencia uno tiene hoy día en la política, pero en fin. Bueno, eso está por verse, pero es un dirigente de larga data y con bastante trayectoria. Sergio, 50% Michelle Bachelet, 55% Evelyn Matei. ¿Qué le dicen esos números? Que no hay que creerle mucho a las encuestas, lo primero que yo diría. Hay muchas encuestas, van a decir muchas encuestas, de manera que es una indicación, porque la presidenta Bachelet tiene una acogida en la ciudadanía importante, pero un año es mucho. Y como me ha tocado estar en muchas campañas presidenciales, tienen una dinámica parecida. Surgen miles de candidatos, cada uno hace una declaración y da la sensación de que esto no va a poder arribar a acuerdo y después empiezan a encaminarse. Yo creo que marzo va a ser rápido y que va a haber primarias, por lo menos es lo que yo espero en mi sector. Ya, pero ahí entra la carta Michelle Bachelet.
La expresidenta, si bien dijo que ella no estaba disponible, unas declaraciones que hizo en un conversatorio en la Universidad de Chile, Desafíos para el siglo XXI se llamaba nada menos. Ella dio a conocer una conversación que había tenido con el presidente actual de Brasil, Ignacio Lula da Silva, donde él decía que estaba feliz en su tercer periodo al mando del país sudamericano. Eso evidentemente ella sabe que cualquier palabra que diga se considera, por lo tanto, eso, junto con una columna que escribió en el diario El País, donde llama a la unidad de todo el oficialismo, da a entender que ella no lo está descartando. Ella también ha sido bastante críptica en su historia política. Hay que esperar la definición de Michelle Bachelet. ¿Cuál va a ser la definición de Michelle Bachelet según usted piensa, de acuerdo a su experiencia y los contactos? Hay que esperar la decisión. Seguramente va a decir lo que ha dicho. No, es lo que yo creo, porque ha reiterado persistentemente la misma postura. Y ella ve cuáles son las condiciones. ¿Pero ella habría hablado de este tercer periodo tan feliz de Lula? Es que el periodo de Lula... Si estuviera tan convencida de que no quiere ella un tercer periodo. Es que ella sabe muy bien que lo de Lula es muy distinto. Primero, Lula luchó por recuperar su propia imagen después de haber sido arrestado y preso y procesado. Esa fue la razón en Brasil. Claro, entonces hay que entender la lógica con la cual se mueve una persona. Segundo, Lula tenía que combatir, y todos apoyamos, contra Bolsonaro, que era un fascista, que provocó mucho daño en Brasil. No son situaciones similares a las de acá. Entonces, sí, ella puede jugar un papel fundamental o siendo una candidata o apoyando a una candidata y promoviendo, como ella ha pedido siempre, unidad. Y yo creo que la unidad se consigue de una sola forma: primarias. Y mi experiencia histórica es que las primarias activan, despiertan, traen ideas, se hace un programa. Si fuera Michelle Bachelet, ¿no habría primarias? Malo sería que no haya primarias, porque nuestro sector no está fuerte, está disperso, al igual que la derecha. Y para que Chile le vaya bien tiene que haber un programa serio de futuro. Y eso supone que la gente aporta, se suma y mira lo que va a venir, no mira solo al corto plazo. Lo que va a venir en el mundo que estamos viviendo hoy día. Bueno, y que es un avance también de la extrema derecha, porque recordando una entrevista que le hice hace un año y medio atrás a Michelle Bachelet aquí en CNN Chile, el enunciado de la pregunta era: ante el avance de la extrema derecha, ¿usted estaría dispuesta a volver a ser candidata? Su respuesta no fue categórica. Ella dijo: no me ponga en esa disyuntiva. Y en esta columna en el diario El País, ella lo que plantea es, porque hemos visto el avance de la extrema derecha, no solo en nuestra región, sino también en Europa, y la llegada al poder de estos líderes significa un retroceso en materia de derechos de las personas, especialmente de los grupos que han sido marginados. O sea, también pone ese argumento. Por lo tanto, frente a ese argumento, ¿usted cree que ella pudiera ser una buena alternativa? Yo creo que sí. O sea, si el argumento es parar a la extrema derecha para salvar la democracia, yo creo que todos tenemos que jugarnos, y ella es una líder natural. Veo, sin embargo, en la derecha que está prevaleciendo una lógica más moderada, que no se subordina a lo que dice la gente de extrema derecha, como ocurrió, por ejemplo, en la Convención Constitucional última, el Consejo Constitucional, que ganó el Partido Republicano muchos votos, y la derecha no fue capaz de pararse y decir: no, lleguemos a un acuerdo y saquemos esto adelante y tengamos una nueva constitución. Hoy no es esa situación. Bueno, entonces creo que eso puede... la reforma de las pensiones. Hay un acuerdo con la reforma de las pensiones. Yo creo que debiera haber otros acuerdos en el año 2025, por ejemplo, en materia de seguridad. Va a salir el nuevo ministerio donde también hubo acuerdo, y ahora el acuerdo tiene que ser de traer a los mejores a ese ministerio para que no dependa de la política, porque la seguridad chilena no puede depender de la izquierda y la derecha. Entonces, creo que hay base de acuerdo, y noto que en la evolución política después de la polarización del 19 para adelante, del año 2019, ha ido a buscar acuerdos, porque la derecha sabe que si gana necesita acuerdos, o si no, no va a poder hacer nada con un parlamento dividido. Y mi sector, el socialismo democrático, la izquierda y la centroizquierda en general,
también tiene que entender que si no cuenta con mayoría, como ocurrió en esta ocasión, que no la tenemos, como debiera ser, no puedes gobernar bien. Entonces, la lógica por Chile debiera ser una primaria, mayoría parlamentaria, mayoría para gobernar con gente de la mejor calidad posible. Ya, eso en el escenario que fuera a competir el candidato del oficialismo con un candidato digamos, de la derecha tradicional. Pero no está claro si vaya a ser un candidato de la derecha tradicional, porque hoy día están corriendo 3 candidatos y en ese escenario pudiera llegar a ser posible que a primera vuelta tal vez no llegue Evelyn Matei, sino que alguno de los candidatos que representan a la extrema derecha. Por eso, en ese escenario, usted me reconoce que Michelle Bachelet es una buena carta para hacerle frente. Por cierto, Michelle Bachelet es una figura importantísima, como también es una figura importantísima para ser secretaria general de las Naciones Unidas. O sea, tenemos un capital. Ahora tenemos que ver cómo miramos también a un proyecto de futuro, cómo juntamos las fuerzas. Ella va a ser siempre una figura central. Pero no estoy convencido de que lo que tengamos que hacer es sentarnos ahora a esperar que ella resuelva, y una vez que decide no haya primaria, y una vez que decide no sé qué nace el programa. No, yo creo que aquí tenemos que mirar a un proyecto de más envergadura que mire al 2030 o al 2040, o si no, Chile no va a salir adelante. Por lo tanto, usted lo que llamaría es que Carolina Toá mantuviera su aspiración eventual y que postulara igualmente y fuera primarias con Michelle Bachelet. ¿Que no dependiera su decisión de lo que haga o no Michelle Bachelet? Depende de ella. Pero si yo tuviera que mirar el país y ver los actores que hay ahí, son 2 mujeres de primera calidad. Carolina también está demostrando unas capacidades estratégicas de gestión como alcaldesa, como diputada, como ministra, como ahora casi vicepresidenta, que hay pocos en nuestro sector y es una generación nueva. Entonces, todo eso agrega. Más o menos nueva, porque viene a ser mucho rato en política. Es que para mí nuevo porque tiene la edad de mis hijos. Ya. Sergio, pero Carolina Toá, entonces, porque se le critica mucho a esta generación, la de Carolina Toá, Ricardo Lagos, que no se tomaron el poder, digamos, no lucharon ellos por llegar al poder. ¿Debiera entonces Carolina Toá, independientemente de lo que haga Michelle Bachelet, tomar esta decisión y liderar una primaria tal vez? Bueno, ella ha dicho que va a tomar la decisión en marzo. Y el presidente en marzo tiene que tomar varias decisiones. Es su último año de gobierno. Y ojo, yo le digo siempre a mis amigos que están en el gobierno, el último año de gobierno es súper productivo. Cuidado con se pueden hacer muchas cosas, se pueden sacar muchas leyes. Y el país tiene que seguir funcionando para preparar lo que va a venir y va a asumir un nuevo presidente. Entonces yo creo que ella va a mantener esa posición. Pienso que la presidenta Bachelet, cualquiera sea su decisión, va a ser muy importante, porque es una primaria, yo creo, no tengo duda, que si ella participa en una primaria va a acumular a toda la gente y va a ganar. Eso es lo más probable, ¿no? Pero que tiene que ser a través de un proceso de confluencia. ¿Y hay quiénes más ve usted en esa primaria? Bueno, estoy viendo a muchos hoy. Mira, lo que pasa siempre, un poquito antes de las elecciones, todos quieren ser presidentes. Y sale un montón de gente que uno dice, pero ¿y cómo? ¿Con qué ropa? ¿A quién ve usted hoy día en esa Y entonces situación? hay figuras, pero se va a mostrar, la ciudadanía va a votar. Y lo que va a ocurrir es que puede haber 5 o 6 candidatos en todas las candidaturas presidenciales, incluso las de la concertación, y después siempre ha habido muchos candidatos que en la primera vuelta desaparecen con 0,5. Ya, pero por ejemplo, 1, Harold 2. May Nichols, ¿qué le parece ese nombre? Bueno, que está levantando el Partido Radical. No lo está levantando el Partido Radical, yo estoy informado de esas cosas. Es una figura importante, mucha gente quisiera que fuera un dirigente político. Yo me encantaría que fuera un gran dirigente político. Pero Pero esos partidos que tratan de crecer vendiéndose como portadores de gente nueva, a mí no me gusta. ¿Qué pasa con Daniel Jadwe en el Partido Comunista? Porque esa es una carta que sí pudiera levantarse dentro del Partido Comunista e incluso frente a Michelle Bachelet. Pese a que el Partido Comunista ha expresado tantas veces que si fuera Michelle Bachelet la carta la apoyaría. Mira, si tú me preguntas mi opinión, porque los conozco casi a todos, ni May ni Nichols va a ser el candidato al Partido Radical,
es una figura que debería ser candidato de una fuerza mayor. A mí me encanta como persona, porque es una persona progresista, que quiere a su país. Ni Jadwe va a ser candidato presidencial del Partido Comunista. Entonces, eso es lo que yo pienso. Ahora, si tú me dices que yo juegue a brujo, puedo decirte muchas cosas. Hay gente que está opinando todo el día y se va a pasar esto, va a hacer. Yo hablo de mi experiencia y de lo que me gustaría que ocurra por mi país. Los escenarios se crean, los escenarios no son de la suerte, no surgen del cielo. Entonces, nosotros tenemos que crear un escenario, digo, en mi sector socialdemocrático, y ese escenario tiene que ser con una primaria. Si es la presidenta Bachelet, también me gustaría que esté en la primaria y que tengan un programa de futuro. Lo más importante es que le podamos ofrecer, capturemos lo que quiere el país y salgamos adelante en un mundo en que estamos viendo lo que hace Trump y los demás, hasta nos pueden poner aranceles en el cobre. Tenemos que saber estar unidos para enfrentar los temas del cambio climático, la digitalización, de los grandes desafíos que vienen. Bueno, usted nos descarta entonces a Michelle Bachelet. Hace unos días en una entrevista usted decía, yo confío en que ella va a cumplir la palabra, pero ahora pareciera que ella está pensando por lo menos otra decisión. Me sorprendería que tome otra decisión, pero si tomamos esa decisión tenemos que proceder juntos a una selección en primaria y la que salga, y creo que en ese caso sería ella, tenemos que ponernos todos detrás. Ya, no lo dice con tanta alegría, pero... Es que creo que hay que mirar al futuro. Ya, pero por ejemplo, mirando al futuro también están los partidos políticos y Michelle Bachelet unifica en torno a candidaturas parlamentarias, cosa que resulta más fácil con ella que con otro candidato. ¿Qué pasa en ese escenario también? Cierto, ¿cómo se mira eso? Cierto. Por eso que es una decisión muy difícil y yo también lo sopeso. O sea, en un momento determinado, si las circunstancias para triunfar en la próxima elección presidencial no son muy altas, las probabilidades, las fuerzas políticas se sostienen en los parlamentos. Entonces tienes que sacar diputados y senadores en cantidad para que no pase, por ejemplo, los Estados Unidos, que Trump tiene la mayoría en ambas y puede hacer lo que quiere y se destruye la democracia. Entonces, en ese caso, obviamente una candidata presidencial importante como Michelle Bachelet ayuda en eso, no se me escapa para nada. Por eso es una decisión difícil. Y por eso que a estas alturas yo digo que ella decida, si decide sí, tiene que ir a la primaria, ese es mi criterio y creo que incluso sería bueno porque para juntar fuerza. Si decide no, tiene que sumarse y apoyar a la unidad entre todos nosotros. Y en ambos casos una figura crucial. En ambos casos una figura crucial. Claramente también es la figura que tiene el Frente Amplio, el mismo presidente, si bien su candidata ha sido Carolina Toá, él lo ha planteado otras veces que pudiera ser, no ha expresado su clara intención de voto ahí, pero ahí está también cuidando su legado. Si Michelle Bachelet no ganara una elección presidencial, tampoco sería una catástrofe en términos de capital político para ella, pero ayudaría al sector. Claro, ayudaría seguramente. Si ella es candidata, tiene más respaldo los parlamentarios que la acompañan en sus listas. ¿Ya? Y volvemos al punto que te dice, que necesitamos mayoría para poder sostener nuestros proyectos de justicia social y democracia. Pero también hay otra cosa que a mí me pesa, que es la construcción de futuro. Y yo siento que una figura como ella, que ha tenido un rol crucial en la historia de China, en el papel de las mujeres, 2 veces presidenta, Naciones Unidas, es un capital para la izquierda chilena y para la centroizquierda. Una derrota tiene significación mucho más profunda que si fuera otra persona más joven que está planteando un camino de futuro. Son 2 derrotas distintas, ambas son derrotas, pero también hay que pesar una cosa y la otra. Yo me acuerdo siempre de Pavarotti, que le vi una entrevista que decía: la gente se acuerda del cantante por su última canción. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Ahora, de todas maneras, si hay un desafío mayor, como los que tú has señalado, que pueden darse, perfectamente puede ser ella. Si no lo descarto, pero a estas alturas sopesar es clave. Sergio Bitar, muchas gracias por acompañarnos aquí en CNN Prime. Muchas gracias.
Bueno, y seguimos con otras materias del día. Les contamos que por segunda vez el 9º Juzgado de Garantía de Santiago revocó la prisión preventiva para la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, investigada por presuntos delitos de corrupción. El tribunal consideró que no hay peligro de fuga o riesgo de que la exautoridad cometa los mismos hechos por los cuales se decretó nuevamente el arresto domiciliario total. La nota es de Estefanía Bustamante. Ese es el mayor argumento y fundamento que hay, no hay mérito. Si entre el abogado de Katy Barriga y el Ministerio Público las versiones fueron totalmente opuestas. ¿Katy Barriga es un peligro para la sociedad? De acuerdo a los criterios objetivos del Código Procesal Penal, sí. Lo que pasó en la audiencia para revisar la prisión preventiva de la exalcaldesa fue mucho más allá, porque el 9º Juzgado de Garantía de Santiago revocó la decisión del tribunal que en diciembre decretó su prisión preventiva. Quedamos muy conformes porque el tribunal establece que la prisión preventiva como medida cautelar es de carácter excepcional y solamente se justifica en la medida que otra medida cautelar, como es el arresto domiciliario total, donde Katy Barriga cumplió por más de 10 meses una medida cautelar tan intensa como arresto domiciliario total, por lo tanto nunca debió haber estado en prisión preventiva. Prisión preventiva que inicialmente se decretó en noviembre, hasta que otro tribunal cambió ese criterio por arresto domiciliario total al mes siguiente. Pasarían apenas 8 días, cuando otra decisión la enviaría de vuelta a la cárcel hasta ahora. Estamos disconformes, por supuesto. A juicio del Ministerio Público se encuentra tanto acreditado la necesidad, o sea, la necesidad de cautela y también la existencia del delito, como también la participación. Estamos disconformes con la resolución del tribunal. Es la misma magistrado que había resuelto anteriormente la libertad de la imputada y precisamente no se hacen cargo ni de nuevos hechos. En una audiencia donde no se autorizó el registro de imágenes, la jueza María Inés Lausen resolvió que ningún antecedente justifica la prisión. Esto ya que no hay peligro de que Katy Barriga cometa los mismos delitos, porque ya no es alcaldesa y tampoco hay riesgo de fuga. Vamos a hablar al final. El diputado Joaquín Lavín acompañó a su esposa, quien llegó con chaqueta de imputada y esposada. Atenta, escuchó los argumentos de la Fiscalía, que ahora la acusa de haber contratado a cuidadoras con fondos municipales para hacerse cargo de su hijo. Esos delitos se van a formalizar en una causa aparte, pero son los mismos antecedentes o la base de esos delitos están en esta causa. Y bueno, por supuesto que a juicio del Ministerio Público existen antecedentes súper importantes respecto a la existencia del delito y la participación del imputado. El abogado defensor expuso su teoría del caso respecto a que habían transferencias, pero esas transferencias que él expuso eran respecto a parciales y respecto de una de las personas que se mencionaron en la audiencia. De hecho, constan en la carpeta de investigación las transferencias de Katy a todas las personas que cuidaron a nuestro hijo mientras él la acompañó en la municipalidad. Así que va a decir que son antecedentes falsos y que están los antecedentes para poder corroborarlo. La Fiscalía también sostiene que tanto Katy Barriga como Joaquín Lavín usaron fondos fiscales para contratar servicios jurídicos en casos personales. Un correo electrónico también comprobaría el pago de 21 UF mensual a la Fundación Jaime Guzmán. Las causas que fueron esgrimidas al día de hoy, como que se usaron para la defensa, estaban terminadas antes de que ella asumiera su cargo de alcaldesa, es decir, en diciembre del año 2016. Y todas fueron finalizadas por abandono, es decir, la parte demandante no hizo la tramitación correspondiente. Así la exalcaldesa fue trasladada desde el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel hasta su domicilio, donde cumplirá arresto total. A la espera de la apelación que ya adelantó la Fiscalía, será presentada en los próximos días para llevar de vuelta a la cárcel a Katy Barriga. Evelyn Matei emplazó al gobierno a rebajar en $3.000 millones el gasto público durante este año, con el objetivo de que Chile pueda volver a crecer, dijo. En un video difundido por redes sociales, la candidata presidencial de Renovación Nacional y la UDI dijo estar preocupada por el mal gasto del dinero fiscal y propuso un recorte adicional de $6.000 millones durante su eventual administración para así, comillas, poner en orden las finanzas públicas. La exalcaldesa aseguró que un ajuste de esta magnitud es posible y lo comparó con lo realizado durante su mandato en Providencia. Por su parte, desde el Ejecutivo destacaron que se ha mantenido una política de responsabilidad fiscal y señalaron que no basta con recortar el presupuesto, sino con impulsar políticas de crecimiento económico, las que han ido en línea con el trabajo del gobierno. Vamos a tener que cortar muchos gastos.
Chile se está endeudando cada vez más y toda dueña de casa sabe que cuando uno se endeuda mucho, finalmente la soga lo empieza a apretar. Así que eso hay que cortarlo. Este gobierno, este año 2025, tiene que cortar al menos 3.000 millones de dólares. Y después nosotros vamos a cortar 6.000 millones de dólares adicionales para que Chile efectivamente pueda sanear, para que pueda volver a crecer, para que vuelva a ser el país del cual todos nos sentimos siempre orgullosos. Se me viene a la cabeza lo que dijo el ministro Marcel hace algunas semanas, refiriéndose a muchos dirigentes políticos que piensan que es fácil recortar el gasto. No es fácil y, sin embargo, se ha hecho. Y se ha hecho de manera decidida. Se ha mantenido una política de responsabilidad fiscal que, por supuesto, está dando resultados. Se ha reducido la tasa de crecimiento de la deuda, pero sobre todo se ha trabajado en aumentar el crecimiento. Partimos el año con un recorte de 700.000 millones de pesos, pero además se ha tenido una estrategia y un trabajo sostenido y responsable de crecimiento económico que hoy día está dando frutos. Y reitero, cortar el gasto no es fácil, porque aquí existen responsabilidades legales, hay programas de subsidio. Mientras continúa el combate a los incendios forestales, el fiscal nacional recibió a autoridades del Ministerio de Agricultura y la CONAF para abordar la eventual intencionalidad detrás de los siniestros. En ese encuentro, la Corporación Nacional Forestal comprometió la entrega de videos en los que se descartarían incendios negligentes o accidentales. Natalia Muñoz nos cuenta los detalles. Más de 51.000 hectáreas consumidas durante la temporada. De ellas, más de la mitad se concentran en la Araucanía. ¿Cómo se originaron los incendios? Una de las alternativas que barajaba el Ejecutivo es la posible intencionalidad por disputas territoriales. Yo no hablé de los mapuches en particular, dije de conflictos territoriales. No me refería a los mapuches. Es una zona que tiene conflictos territoriales hace 2 décadas y media. ¿Por los incendios específicos? Claro, pero puede ser, no sabemos. Por eso es importante la investigación de los fiscales. Mafias de robo de madera, locos, desquiciados, pelea entre vecinos. Eso le corresponde a la Fiscalía. Hipótesis que desde el Ministerio Público adelantaron que no responde a los antecedentes que se han recopilado. El titular de Agricultura llegó hasta Fiscalía Nacional para solicitar fiscales preferentes para las regiones afectadas y aseguraron que tienen pruebas contundentes de los sospechosos por intencionalidad de los siniestros. Vamos a compartir aún más información para que sepan los criminales que provocan incendios intencionales que lo estamos vigilando. Quedamos nosotros en entregar parte de los videos de todo lo que son los aviones de observación que se usan para el monitoreo de los incendios, donde se aprecia muy claramente cuando se trata de incendios intencionales. Este año hay más detenidos por provocar incendios forestales. En la región del Biobío barajan que 8 de cada 10 incendios son intencionales, alertando que se deben implementar nuevas medidas como patrullajes preventivos. Se necesita fiscales con dedicación exclusiva. Es importante abordar ciertas percepciones en torno a los incendios. Necesitamos una muy buena ley de incendios. Y valoramos el avance de esta normativa. Tienen en sectores y en comunas y en provincias intencionalidades que superan el 80%. Justamente es fundamental que el Estado de Derecho garantice el control de este tipo de situaciones para poder tener la certeza de que se pueden realizar inversiones con seguridad. Pero desde el Ejecutivo dicen que la cifra de intencionalidad en el Biobío es menor. Efectivamente que en la provincia de Arauco y Malleco se acerca más a un 50% de la intencionalidad, pero datos de 80% no lo conocemos, sí hay recurrencia. El resto de los detenidos son por acciones negligentes, como realizar maniobras que puedan provocar chispas. Al no cumplir las exigencias de faena cero en las zonas bajo botón rojo, desde el Ejecutivo piden mayores sanciones. Los delitos intencionales son aquellos que están sancionados con mayor severidad por la ley y por lo tanto podrían llegar incluso al presidio perpetuo. Hay figuras negligentes que evidentemente tienen menor penalidad, pero esas penas pueden incluso estar dentro del rango de los 3 años y un día, 5 años de privación de libertad. En tanto, los incendios no cesan. En la Araucanía hay cerca de 10 focos activos, zona donde se han conocido ataques a equipos de emergencias. Uno de ellos el viernes pasado, cuando sujetos dispararon a un helicóptero que combatía un incendio en Coyipulli. El Ejecutivo por ahora ha decidido, con los antecedentes que tiene, invocar la Ley de Seguridad del Estado por afectar un servicio esencial que compromete el orden público
vinculado en este caso a las intervenciones sobre los incendios, pero esto no excluye que según avance la investigación y los antecedentes que obtenga el Ministerio Público, el Ministerio del Interior decida ejercer otro tipo de acciones. Generar, ¿no es cierto?, una oportunidad procesal respecto de, ¿no es cierto?, cautelar el hecho de que en este caso, que es un caso muy, muy grave, ¿no es cierto?, tengamos la posibilidad de perseguir con todo el rigor de la ley a aquellas personas que, ¿no es cierto?, cometieron este delito. El Ministerio del Interior no descarta querellarse por ley antiterrorista, dependiendo del avance de las indagatorias por el ataque al helicóptero, mientras continúan las investigaciones y las sospechas de intencionalidad tras los siniestros. La justicia acogió a trámite una denuncia en contra del Estado de Chile por actos y omisiones presentada por la denunciante de Manuel Monsalve. A través de un comunicado, los abogados representantes de la exfuncionaria de gobierno detallaron que el pasado viernes el segundo juzgado laboral y de letras de Santiago acogió la denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales. Según consigna el escrito, la acción presentada específicamente contra la Subsecretaría del Interior, departamento para el que la denunciante prestaba servicios, no busca una compensación económica, sino garantizar la no repetición de los actos que hoy mantienen al ex subsecretario en prisión preventiva en medio de un proceso penal por abuso sexual y violación contra su subalterna. Es por ello que en la demanda se solicita que la justicia declare que la Subsecretaría del Interior, representada en ese momento por Manuel Monsalve, incurrió en actos vulneratorios de connotación sexual, que la repartición actuó con negligencia al no tomar las medidas adecuadas frente a la denuncia y, por último, que la Subsecretaría tome las medidas necesarias para poder reparar y garantizar la integridad física y psíquica de su representada. Hay que hacer presente que Manuel Monsalve, quien está próximo a cumplir 3 meses en prisión preventiva, está hoy recluido en el anexo Capitán Llaver a la espera de que concluya el plazo de investigación que lleva adelante el Ministerio Público, el cual finalizaría durante la primera quincena de marzo. Los abogados de la víctima interpusieron una acción prejudicial cuyos antecedentes fueron notificados en su oportunidad a la Subsecretaría del Interior. Esos antecedentes han permitido que el Consejo de Defensa del Estado lo respondiera y en el contexto de ese procedimiento, que era una acción prejudicial, los abogados de la afectada y de la víctima han interpuesto una acción de tutela laboral que está actualmente en tramitación. En el caso del Estado, la defensa judicial de ese caso en concreto está a cargo del Consejo de Defensa del Estado, quien ya había asumido la representación del fisco con la acción prejudicial. Y les contamos que durante el año 2024 el acceso a la vivienda mejoró con respecto al año anterior, pero sigue siendo un acceso restrictivo. Según la Asociación de Bancos, los créditos hipotecarios tuvieron un crecimiento acotado. Pilar Gutiérrez nos va a mostrar que además hubo un alza en la morosidad de este tipo de colocaciones. ¿Te ha intentado en el último tiempo acceder a una vivienda? Se hace muy difícil. No, la verdad que no, se hace muy difícil. No he podido. Yo vivo aquí arrendado en Santiago Centro y tanto el precio de las viviendas como el arriendo es súper caro. Los salarios no son lo adecuado, las viviendas suben cada vez más. Es el complejo escenario al que se enfrentan las personas para la compra de la casa propia y que coinciden con los resultados del índice de acceso a la vivienda de CLAPES-UC. Según las cifras del tercer trimestre de 2024, las condiciones mejoraron en el año, pero se mantienen restrictivas. Según el indicador, la posibilidad de adquirir una propiedad se mantiene baja desde 2021. Producto de la inflación, cierto, las tasas se observaron más altas, sobre todo en la primera parte del ajuste. Hoy en día las tasas han venido bajando, todavía siguen, cierto, en alrededor de 5%, 4,9%. Y por otra parte tenemos el efecto de los precios que han subido. A estas razones se suman un estancado crecimiento económico cercano al 2% y un mercado laboral que sigue debilitado. El índice alcanzó su mínimo a fines de 2023 y según la última medición las condiciones mejoraron pero siguen siendo insuficientes. Tasas del 1,9% llegando incluso hasta casi el 5,3% ha generado que una gran parte de la población no pueda acceder a un crédito hipotecario
porque obviamente los dividendos son más altos. Los últimos estudios señalan que 1 de cada 6 personas solamente puede acceder a un crédito hipotecario en Chile. Según las cifras de la Asociación de Bancos, el crédito hipotecario tuvo un crecimiento acotado en 2024 de 1,7%, un dato que se encuentra dentro del rango de los últimos años, pero muy por debajo de los resultados de la década anterior. La caída en el flujo de colocaciones para la vivienda está marcada principalmente por una menor demanda de crédito de parte de los hogares. Esto a su vez se explicaría por el significativo aumento en el precio de las viviendas, el cual ha sido mayor que el ingreso de los hogares. Esto se da en un contexto de bajo crecimiento económico y mercado laboral deteriorado. La BIF también reveló que la morosidad mayor a 90 días para los créditos de vivienda subió 2,34% el año pasado, lo que reafirma la compleja situación financiera a la que se enfrentan las familias para poder acceder a la casa propia. Es una señal efectiva del estrés y deterioro que enfrenta la economía familiar en Chile. Las personas deben saber que mientras antes busquen una solución para pagar sus deudas, podrían evitar caer en este tipo de morosidad que habilita a los acreedores a hacer efectiva la cláusula de aceleración de los créditos hipotecarios. Esto consiste en ejecutar la totalidad de la deuda cuando una persona ha caído en morosidad por una o más cuotas. Un proyecto que podría ayudar a mejorar la situación es el del subsidio al dividendo, elaborado por el Ministerio de Hacienda junto a la Cámara Chilena de la Construcción y la BIF. Mediante este apoyo y el programa FOGAES, las tasas de créditos hipotecarios podrían bajar en hasta 1%. Si antes las viviendas de hasta 4.000 UF podían ser adquiridas desde el sexto decil hacia arriba, o sea, el 50% más rico de la población podía adquirir una vivienda de 4.000 UF, hoy día eso se amplía hasta el 60%. En términos de número, estos son cerca de 645.000 hogares. Este tipo de medidas tienen un impacto directo y positivo en el mercado, dado que crean un círculo virtuoso en la industria, incentivando tanto oferta como demanda. Un proyecto que apunta a reactivar la construcción para reducir el stock de viviendas sin vender, que actualmente supera las 38.000, además de colaborar con una solución a la crisis habitacional. Desde Clapes UC consideran que a pesar de ser un proyecto relevante que ayudará a dinamizar el sector, no habrá variaciones significativas este año. No creemos, ¿cierto?, que vaya a mejorar drásticamente la situación, por lo menos durante 2025. Todavía hay muchos ajustes que hacer. Seguimos con presiones inflacionarias que no indican que las tasas vayan a bajar significativamente de aquí a fin de año. Es la situación a la que se enfrentan quienes quieren comprar una vivienda, un contexto en que las posibilidades siguen siendo acotadas. Quienes se especializan en el tema coinciden en que a pesar de ciertas mejoras en las condiciones, en 2025 el panorama seguirá siendo complejo. Es hora de revisar noticias internacionales y ya nos acompaña Alicia Contreras para comenzar revisando las noticias que llegan desde Argentina, porque en medio de toda la polémica por las criptomonedas, el presidente Javier Milei dio una extensa entrevista hace muy pocos momentos. Bienvenida. Así es, muchas gracias, Mati. Rompió finalmente el silencio Javier Milei después de este escándalo por las criptomonedas que ocurrió el viernes pasado, donde él difunde esta nueva criptomoneda Libra, aumenta el valor de esta moneda y a los pocos minutos se desploma, generando unas pérdidas millonarias. Habla hoy con la cadena TN más de una hora en una entrevista que grabó en la Casa Rosada, y él asegura que no promociona esta criptomoneda, sino que más bien la difunde. Tenemos declaraciones de él en una gráfica que preparamos. Él defiende que actuó de buena fe y confirma además que le pareció una idea interesante esta criptomoneda. Ahí tenemos las declaraciones. Yo no sé nada de criptomonedas. La propia empresa dice que yo no tengo nada que ver. Lo dice Davis. Él es el empresario estadounidense detrás de esta criptomoneda. Yo soy especialista en crecimiento económico, con o sin dinero. Es cierto que por querer darle una mano a un argentino me comí un cachetazo, pero el Estado no perdió nada y los argentinos, te diría que no creo que haya más de 5. La mayoría son estadounidenses y chinos. No asume ninguna culpa Javier Milei después de difundir entonces esta criptomoneda Libra, que ya le ha valido denuncias no solo ante la justicia argentina, sino también ante Estados Unidos, ante el FBI.
¿Qué piensan los argentinos? Es bien importante porque hay elecciones legislativas en octubre próximo y esto probablemente va a salpicar la imagen de Javier Milei. Exactamente, porque uno de sus capitales es su conocimiento en materia económica. Él se dice que es uno de los mejores economistas del mundo, por lo tanto, claro, ahora dice que no sabe de criptomonedas, pero en el momento en que él puso el posteo, que fue exactamente además 3 minutos después de que se creara esta criptomoneda, él pone ahí su capital, su credibilidad, y eso es lo que puede jugarle en contra, más allá de todos los aspectos legales que va a haber, sin duda, no solamente en Argentina, como dice, porque la mayoría de los que compraron estas criptomonedas no estaban en Argentina, y en eso tiene razón, pero además hay ya acciones legales presentadas en Estados Unidos, por lo tanto es bastante difícil la situación que se le viene porque ya están involucrados otros países. Exacto. Tenemos declaraciones de argentinos, veamos lo que dicen. Me parece nefasto, la verdad. La verdad que me parece, para la investidura presidencial, hacer esas cosas es un monigote más del neoliberalismo y de toda la farsa de la extrema derecha que él representa, ¿no? Viernes a la noche vi el tuit, ya lo mandé a un par de amigos, dije, el pecado podrido que le están vendiendo a este tipo, no se puede creer, y bueno, al rato borró el tuit y ya... Fue bastante gracioso, la verdad, porque la verdad lamento un montón lo que le pasó a la gente, porque hubo gente que perdió, la verdad, muchísima plata, pero es una más. No, me enteré después y no me pareció una cosa pensada y respetada como un presidente tiene que hacer las cosas. Nos vamos rápidamente a Europa porque hoy se realizó una reunión de emergencia con varios líderes europeos ante el inicio de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para poner fin entonces a esta guerra en Ucrania que ya va a cumplir 3 meses. Reunión de emergencia porque Europa teme que los dejen fuera de estas negociaciones y también es el temor de Ucrania, que no le inviten entonces a las mesas de negociación y por ende hagan un acuerdo sobre Ucrania sin Ucrania. Mañana comienzan estas negociaciones en Arabia Saudita entre Estados Unidos y Rusia. Pero ¿qué pasó hoy y qué se viene para mañana? Lo vemos en el informe de Darío Rifo. Durante la noche del domingo, los habitantes de Kiev durmieron bajo los estruendos de un nuevo ataque de drones por parte de Rusia. A casi 3 años del comienzo de la guerra, Estados Unidos ya mueve sus primeras fichas para lograr una solución al conflicto. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Arabia Saudita para encontrarse con diplomáticos rusos sin la presencia de representantes ucranianos. Ucrania no participará en las negociaciones, no sabía nada de ellas y considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania es una negociación que no da resultado. No podemos reconocer ningún acuerdo sobre nosotros hecho sin nosotros. Le dije al presidente Trump que queremos firmar un acuerdo, pero cuando revisamos los detalles vimos que no hay garantías de seguridad. El encuentro tendrá lugar después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya retomado el diálogo con Rusia a través de una llamada telefónica con su presidente, Vladimir Putin. Si bien Ucrania no fue invitada al encuentro en Riyadh, el presidente Zelensky confirmó que recibirá este jueves al enviado especial de la Casa Blanca para la guerra ruso-ucraniana. Napoleon, they've been fighting a long time. They've done it before. I think he wants to end it, and they want to end it fast. Both of them, and Zelensky wants to end it too. Sin embargo, ante el inicio de las conversaciones, pareciera que Putin corre con ventaja. Desde Rusia afirman que no están dispuestos a hacer grandes concesiones territoriales. ¿Quieren que Rusia ceda territorios en las negociaciones de paz? ¿Acaso deberíamos entregarlos con el pueblo ruso o sin él, solo con tierras raras? Que lo hagan quienes fantasean con que Estados Unidos podría ayudar a la solución. No negamos que esa cooperación sea posible, ya que Estados Unidos ha desempeñado un papel principal en la crisis ucraniana desde su comienzo. Ante su exclusión del encuentro en Arabia Saudita, distintos líderes europeos realizaron una cumbre de emergencia en París. En el evento participaron autoridades de la Unión Europea y la OTAN, además de los jefes de gobierno de Reino Unido, Alemania, Italia o España. Tras el encuentro, el canciller alemán Olaf Scholz anunció que buscarán aumentar la recaudación económica para la defensa del continente.
Nos alegramos de que se celebren negociaciones para el desarrollo de la paz, pero tenemos que tener claro que esto no significa que se pueda dictar una paz y que Ucrania deba aceptar lo que se le presente. Hay también un segundo aspecto que puedo señalar claramente aquí, con el que sé que concuerdo con todos los líderes de Europa. No debe haber ninguna división de seguridad y responsabilidad entre Europa y los Estados Unidos. Los ojos estarán puestos en la reunión del martes entre Marco Rubio y los enviados diplomáticos de Rusia. Europa y Ucrania también se mantendrán alerta ante el posible encuentro que podría definir el futuro de la guerra. Mati, nos vamos rápidamente al Vaticano porque el Papa Francisco sigue hospitalizado, según el último parte médico, sin fiebre y en condición estable. Tenemos un completo informe desde Roma de nuestro compañero Javier Romero. El Vaticano ha confirmado que el Papa Francisco tiene esa infección polimicrobiana que consiste en la presencia de distintos microorganismos en estos momentos en las vías respiratorias del Papa Francisco, una situación que lo que va a hacer es extender el periodo en el que el Papa Francisco esté en hospital. De hecho, el Vaticano ya ha cancelado los eventos que el Papa tenía previstos para el próximo miércoles. Concretamente, era una audiencia general. En la mañana del martes, el comunicado del Vaticano no era muy positivo, en el sentido de que decía que la situación era más compleja de lo que se pensaba, por el hecho de que había que hacer frente a varios microorganismos, y para eso, para contrarrestar esos microorganismos, pues van a necesitar de más tiempo. Pero por otro lado, el comunicado que se dio a conocer ya en la tarde del martes era más optimista, porque se decía que el Papa Francisco, además de recibir la Eucaristía, de leer, también incluso habría trabajado y que no tenía fiebre. Por tanto, digamos que la presencia del Papa en el Hospital Gemelli de Roma pues se alargará más de lo previsto, o por lo menos todo apunta a que el Papa, hasta el miércoles incluido, podría estar en el hospital, o por lo menos no tendrá actos oficiales o públicos. Para CNN, Javier Romero, Roma. Desde el viernes lleva hospitalizado el Papa Francisco. Claro, y cuando se habla, lo comentábamos, de un cuadro clínico complejo, sabemos lo que eso significa, que es algo gravísimo, y si lo está admitiendo el Vaticano y así se ha dado a conocer, hay que pensar que, claro, un hombre de 88 años en esas condiciones da para preocuparse. No hablan de una mejoría, solamente una estabilidad. Es todo lo cuanto se puede pensar. Son los ancianos a los 88 años, personas frágiles, pero uno no sabe qué puede ocurrir dentro de las próximas horas. Puede también, claro. El Papa es fuerte, ha tenido, pero también tiene un solo pulmón. Bueno. El segundo Papa más mayor de toda la historia. Mira, y pensaban que iba a ser un papado de transición. Bien, Alicia, muchísimas gracias. Nos vamos rápidamente a una pausa y ya estamos de regreso. Y con el torneo de fútbol nacional llegamos al final de las noticias en CNN Prime. Siga junto a nosotros, ya llega el informe del tiempo para conocer de la calurosa semana que se nos viene adelante, y luego un nuevo capítulo de Pares e Impares. Lunes 17 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tengan muy buenas noches.